Buenos días, estudiantes. Les doy la bienvenida al curso de Historia. Vamos a empezar la clase. Recordando un poco de lo que se hizo la semana pasada, lo que ustedes vieron fue el primer gobierno de Castilla acerca del guano. Vieron el tema de que gracias al guano se pudieron solventar algunos gastos y algunas deudas que se tenían. El día de hoy vamos a continuar viendo ya el gobierno de Echenique y también el segundo gobierno de Castilla. Vamos a empezar. Hablando del gobierno de José Rufino Echenique, que se dio en el periodo de 1851 y 1854. Muy bien, Echenique llegó al poder junto con el apoyo de Castilla. Y vamos a ver que durante su gobierno se va a continuar la estabilidad política y la prosperidad económica del Perú. Y por ello también nos van a contar que se van a seguir construyendo las obras públicas. En el gobierno de Echenique se va a construir el ferrocarril de Tacna-Arequipa y también nos cuentan que en su gobierno se va a promover la inmigración de alemanes a Posuzo, en la selva central del Perú, en el departamento de Junín. En los aspectos internacionales, durante el gobierno de Echenique, se va a firmar un tratado, que es el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro. ¿Ya? Este tratado lo van a firmar los países de Perú, nuestro país, y Brasil. Se van a firmar la Convención Fluvial de 1851. Y esta firma, este contrato, se va a llamar, tiene como nombre Tratado Herrera da Ponce Ribeiro. ¿Y qué significaba esto? ¿Por qué lo firmaron? Lo firmaron para que puedan tener acceso al comercio y la libre navegación por el río Amazonas. A cambio, el Perú renunció a todos sus territorios selváticos. De esto se trataba este tratado que hizo Perú y Brasil durante el gobierno de Echenique. Ahora, también hubo un escándalo durante el gobierno de Echenique. Hubo un escándalo en la consolidación de la deuda interna y la Revolución Liberal de Castilla. ¿Qué pasó aquí? Muy bien, como lo habíamos mencionado al comienzo, durante el gobierno de Echenique se continuó con la estabilidad económica también. Eso quiere decir que se continuó pagando la deuda interna. Pero ¿qué había pasado? Se había seguido pagando, pero habían habido actos de corrupción. ¿Ya? ¿Cómo qué? Como la alteración y la falsificación de los documentos donde constataba la deuda. A medida de que surgió esto, ha ocasionado lo que fue la revolución. Acá fue donde se ocasionó la revolución liberal y esto fue nada más y nada menos que liderada por Castilla. ¿Contra quién? Contra el gobierno de Echenique. Ahora, esto se produce en la ciudad de Arequipa. Aquí en la ciudad de Arequipa empieza esta revolución. Ahora, durante esta revolución nos cuenta que Castilla va a adoptar medidas importantes, como la abolición del tributo indígena en Ayacucho y la abolición de la esclavitud en Huancayo. Y finalmente, Castilla va a triunfar en la batalla de La Palma en 1855. Es por esto que se da un segundo gobierno de Ramón Castilla. Ahora vamos a ver qué se hizo en el segundo gobierno de Ramón Castilla, que fue en el periodo de 1855 y 1862. Como verán, duró casi 7 años su segundo gobierno. En el aspecto político, nos van a comentar que desde su primer gobierno se trazó como objetivo una efectiva ocupación de nuestro territorio amazónico. Muy bien. Acá, en lo que tiene que ver en el aspecto político,
nos van a contar que durante este gobierno se van a elaborar primero dos constituciones, la de 1856 y la de 1860. ¿Ya? La de 1860 es la que va a estar vigente hasta 1920. Ahora actualmente ya no está vigente ya esa constitución. Ahorita nosotros estamos con otra constitución. Y también nos dice que va a trazar objetivos, ¿no? Justamente lo que dice acá en las diapositivas. Va a trazar objetivos con una efectiva ocupación de nuestro territorio amazónico. Por ello, que procedió a la creencia del departamento de Loreto. Es por eso que dice que se crea el departamento de Loreto y también impulsa la navegación por el río Amazonas. Ahora, veamos el punto B, en la política americanista. Continuó con la política de su primer gobierno. ¿Cuál era la política de su primer gobierno? Se basaba más que todo a rechazar todo intento de intervención extranjera en los países hispanoamericanos. Por ello, nos cuenta que apoyó a Nicaragua contra los intentos de intervención norteamericana. Rechazó la propuesta del presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno de entregar Ecuador y Perú a los franceses y protestó contra la intervención francesa en México. Todo esto ocurrió durante el gobierno de Ramón Castilla. También hubo un conflicto con Ecuador, nos cuenta. Y esto se generó más que todo cuando el presidente de Ecuador, Francisco Robles, intentó ceder territorios peruanos a los ingleses. ¿A cambio de qué? A cambio del pago de una deuda contraída. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar la reacción militar del gobierno peruano. ¿Y qué hicieron ellos? Desembarcaron y tomaron el puerto ecuatoriano de Guayaquil, con lo que se logró retirar las tropas ecuatorianas de nuestro territorio. También nos cuenta que este conflicto terminó cuando se firmó el Tratado de Pasanguihue, por el cual en este tratado nos dice que Ecuador declaró nula las entregas de tierra que había realizado a Inglaterra. ¿Qué nos quiere decir acá? Que Ecuador va a intentar vender nuestros territorios a los ingleses. Se entera el gobierno de Perú, se enteran los peruanos, los militares, van al punto donde se está llevando este operativo, por así decirlo, y lo que hacen es que se llegue a un acuerdo y se firma un tratado. Se firma un tratado en el cual Ecuador pues se rinde y declara nula la entrega de las tierras. No como que nada hubiera pasado. Y es así lo que pasa acá, ¿no? Este conflicto con Ecuador, este hecho. También hubieron obras públicas en el gobierno de Ramón Castilla. Construyó el ferrocarril de Lima a Chorrillos. Inauguró el telégrafo Lima-Callao. Construyó redes de agua y desagüe y confeccionó el primer mapa general del Perú. ¿A cargo de quién? A cargo de Mariano Felipe Paz Soltán. Muy bien, chicos, esto fue una breve explicación acerca de la clase. Con la retroalimentación va a quedar mucho mejor explicado.